Hola a todos, es un placer poder estar con ustedes en esta ocasión, en este momento tan especial en que nos hemos dado cita en este Congreso de Salud de la Unión Centroamericana Sur, específicamente para tratar el tema de los sentidos saludables eh, a partir de un enfoque integral. En esta ocasión, pues yo, Junior Valderrama Falero, voy a presentarle el tema del sentido del tacto. Y específicamente en este tema estaremos abordando una pequeña introducción a los sentidos, haciendo un énfasis en este sentido, en el sentido del tacto. Analizaremos los fundamentos anatómicos y fisiológicos de este sentido y también lo vamos a analizar desde el punto de vista bíblico y del espíritu de profecía. Así que este tema tan interesante, espero que pueda ser de gran ayuda para ustedes en su crecimiento espiritual y pueda quedar en su mente y pueda impactar e impresionarlo de forma tal que puedan tomar correctas decisiones para que este sentido pueda ser un sentido también santificado. En las Sagradas Escrituras hay un texto bien interesante que cita de la siguiente forma. Dice así: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, es decir, tu mente, porque de él, es decir, de nuestra mente, mana la vida. Y el texto sigue diciendo: aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Esto se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo del 20 al 27. Si se dan cuenta, en este texto se habla acerca de todos nuestros sentidos y hay una solemne advertencia por parte de Dios donde se nos dice a todos nosotros, en función de hijos, que debemos estar atentos a las palabras de Jehová, es decir, a todos los estatutos, enseñanzas, decretos, leyes, a todo aquello que Dios quiere transmitirnos, debemos estar muy atentos. Y noten que aquí aparece un sentido, el sentido de el oído para poder escuchar la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es la verdad. Cuando nosotros tomamos este sentido para poder escuchar siempre la voz de Dios, en ese sentido santificamos nuestro sentido del oído. También por eso dice: inclina tu oído a mis razones. El acto de inclinar el oído implica que la persona está con mucho interés de saber qué es lo que Dios va a decir. Además se dice que no se aparten de tus ojos y guárdalas en medio de tu corazón. Noten que las palabras de Dios no solamente son para escucharlas, es decir, para inclinar nuestro oído a las razones o a las palabras que Él va a decir, sino también dice que nosotros no debemos apartar nuestra mirada de esas mismas palabras. Por lo tanto, hay dos sentidos aquí implicados: el escuchar la palabra de Dios y nunca apartar nuestros ojos de la palabra de Dios. Hay dos sentidos: el ver la palabra de Dios, dirigir nuestra mirada a la palabra de Dios como nuestra fuente absoluta de verdad para tomar correctas decisiones en la vida, y también escuchar siempre la palabra de Jehová. Por lo tanto, son bienaventurados aquellos que escuchan, aquellos que leen, pero también aquellos que ven la palabra de Dios. Ahora, hay un texto muy conocido dentro de esa sección que dice que sobre toda cosa guardada,
guarda tu corazón, es decir, guarda tu mente, porque en realidad de tu mente emana la vida, pero que la mente en realidad se nutre o está nutrida de todo aquello que nosotros vemos, escuchamos, tocamos, olemos, degustamos, porque los sentidos son las avenidas mediante las cuales captamos los estímulos, y esos estímulos, al viajar como una información, llegan a ser almacenada, procesada en nuestro sistema nervioso central. Por lo tanto, nuestros sentidos nos permiten estar en contacto con el mundo exterior, poder interactuar con nuestro entorno, tener experiencias, algunas no tan saludables y otras saludables. Nos permiten a conocer el mundo que Dios ha creado. Es decir, Dios nos ha dado sentido no solamente para ver nuestro mundo, sino también para poder apreciar lo bello. Pero hay una relación entre nuestros sentidos y la mente. Por lo tanto, la única forma de poder llegar a tener una mente santificada es conservando en buen estado y cuidando siempre nuestros sentidos, es decir, santificar nuestros sentidos, porque son el vehículo mediante el cual el entorno y las experiencias que tenemos en él están en contacto directo con nuestra mente, es decir, con nuestro yo. Y por supuesto, de nuestra mente mana la vida. Por lo tanto, hay personas que tienen una vida corrompida, apartada de Dios. Otros se están esforzando por llegar a desarrollar un carácter simétrico, como está en la palabra de Dios o como está reflejado en el espíritu de la profecía. Sin embargo, descuidan sus órganos de los sentidos. Es decir, no es posible poder desarrollar un carácter simétrico y santo sabiendo que tenemos como nuestro modelo perfecto Cristo, si nosotros no cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros sentidos. El texto añadía diciendo que debemos apartar de nosotros, y esto es una decisión, es un llamado de Dios, debemos apartarnos de toda perversidad de la boca. Es decir, Dios nos llama a que seamos santificados o un pueblo o un linaje santo, pero también desde nuestro hablar. Es decir, que nuestro hablar sea sí, sí, no, no, fuera de esto es pecado. Que nuestras palabras sean palabras elocuentes, que podamos refinarnos, que podamos educarnos, cultivarnos a través del estudio de las páginas sagradas de la Biblia. Que nuestra boca sea un instrumento de alabanza a Dios para poder glorificar su nombre, que nuestra boca, en ella no existan dudas y no sembremos dudas en el camino de los demás, sino que nuestra boca sea un instrumento, el habla sea un instrumento para poder guiar a otros a un encuentro personal con nuestro Dios. Por lo tanto, la boca también debe ser santificada, tratando siempre de no sembrar dudas, descontento, rebelión en los demás. Debemos cuidar mucho también este sentido. También dice que debemos alejarnos de la iniquidad de los labios y que nuestros ojos siempre deben mirar lo recto. Si nosotros queremos pensar bien y sentir bien y conducirnos bien, tenemos que aprender a elegir qué es lo que vamos a ver. Nuestra conducta, en todo sentido, se basa también en la forma en que nosotros sentimos. Antes de la conducta hay sentimientos, pero antes de los sentimientos hay pensamientos. Así que uno piensa, siente y actúa. Ahora, nuestros sentimientos están estrechamente interrelacionados con el tipo de pensamiento en el que nosotros nos espaciamos. Y nuestros pensamientos están también alimentados de todo aquello que ven nuestros ojos. La única forma de poder llegar también a tener un carácter santificado es eligiendo qué tipo de material uno va a ver. Si es un material que no glorifica a Dios,
si es un material que en realidad es degradante, si es un material que no es puro, cualquier material que no sea puro, honesto, noble, de buen nombre, digno de alabanza, santo, nunca debe ser consumido, nunca debe ser visto, analizado, observado, ni tampoco deleitarnos en él, porque estaría en contra de nuestros principios bíblicos y nuestros principios cristianos. Por lo tanto, cuando uno rechaza la tentación de ver materiales, ya sea de sexualidad, brujería o hechicería, inmoralidad en todo sentido, donde se fomentan prácticas en contra de la salud mental, espiritual, donde en el material se hacen burla de las cosas santas, donde se denigra, por ejemplo, la familia, el matrimonio, la buena alimentación o un estilo de vida. Ese tipo de material no debe ser consumido porque atenta contra nuestra verdad. La Biblia es nuestra fuente de verdad. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Así dice la Biblia en Juan 17:17. Pero en Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. En Salmo 111, 7 y 8 dice que los mandamientos de Jehová están afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Si somos un pueblo que sigue la verdad, hay que entender que la verdad es Cristo como la verdad, porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La Biblia es la verdad, pero la ley de Dios es la verdad. Nunca deberíamos consumir, ver ningún tipo de material que vaya en contra de nuestra verdad, de nuestro sistema de verdades, de Dios, es decir, de Cristo, de su enseñanza, de su palabra en las Sagradas Escrituras, ni tampoco que vaya en contra de la ley moral de Dios. Es por eso que nuestros ojos deben mirar lo recto y tenemos que tomar decisiones de santificar nuestra vista. Así que no se trata solamente de santificar lo que escuchamos, sino también santificar no solamente lo que hablamos, sino también lo que vemos. Y el texto también dice, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, tu andar y todos tus caminos, es decir, la toma de decisiones en tu vida, que sean siempre rectos, que no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Si tienes una línea, un proyecto de vida en el cual está Dios y tienes como meta alcanzar el cielo, entonces significa que nosotros tenemos que santificar todos nuestros sentidos. Luego de haber analizado toda eh, esta introducción, vamos a enfocarnos a la primera vez en que todos los sentidos se permitieron y específicamente voy a enfocarme en el sentido del tacto. Quiero compartir con ustedes en el libro de Génesis capítulo 3, habla acerca de la caída, o sea, la tentación y la caída. Y específicamente quiero compartir con ustedes el tema de los sentidos como avenidas del alma y específicamente el tacto en el contexto de la entrada del pecado en el mundo y por lo tanto en el contexto de el conflicto cósmico entre el bien y el mal desde la perspectiva filosófica de nosotros como pueblo adventista. En las Sagradas Escrituras se nos dice el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 3, se nos dice que él dice, yo temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Uno de los temores del apóstol Pablo era que nuestros sentidos o los sentidos de los hermanos de Corinto estuviesen o llegaran a ser sentidos que estuviesen extraviados o pervertidos. Así que él teme que los sentidos del pueblo de Dios sean de alguna forma extraviados. Ese es un temor. Pero la primera vez que en las Sagradas Escrituras aparece que nuestros sentidos o los sentidos de la raza humana fueron pervertidos o extraviados es en el relato de Génesis capítulo 3. En la Biblia, en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 3,
se relata primeramente la conversación que tuvo Satanás, la serpiente antigua, con Eva. Y dice que la serpiente era astuta más que todos los animales que existían del campo. Y ella empieza a entablar una conversación con Eva. Noten que aquí aparece un sentido, el sentido del habla. Si Eva hubiese sido un poco más atenta, se hubiese percatado que ningún animal podía comunicarse con ella a través del habla. Pero ella, pues, había llegado frente con frente al árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios había prohibido comer de su fruto, quedó perpleja ante la belleza del árbol y ella fue la que se aventuró a un terreno prohibido. Antes de entablar una relación de conversación, específicamente con Satanás, ella hizo algo. Sus pies se apartaron del camino correcto y llegó a estar en un lugar equivocado. Por eso es importante, en el caso del tacto, ver cómo nosotros eh, debemos elegir los lugares que frecuentamos y con quién nos relacionamos. Porque Eva lo primero que hizo mal fue haberse separado de su esposo y haber llegado al lugar que era un sitio específico donde Satanás podía tentarla. No es que Satanás iba a estar por todo el jardín del Edén intentando tentarlos o destruirlos. Estaba en un sitio específico, en el lugar específico donde ellos podían obedecer o podían también desobedecer, específicamente en el sitio donde Dios había dicho que no debían comer de ese fruto. Llegó allí, observó el árbol, aparentemente lógico que era inofensivo, venenoso no era, ya lo sabemos por la historia bíblica, y quedó maravillada del árbol. En ese momento Satanás aprovecha de que estaba ya en un terreno que le pertenecía y entabla una conversación con ella. En la conversación, él inicia la conversación haciendo una pregunta diciendo, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Noten que el énfasis de Satanás en la pregunta es un énfasis negativo. Sin embargo, Dios había hecho una aseveración, una declaración positiva. Pueden comer de todos los árboles del huerto, pero este no comerán. Satanás tomó las palabras de Dios y le colocó un énfasis negativo diciendo, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Entonces en ese momento Eva comete otro error, que es entablar una conversación con el tentador. Y esto es un principio importante de los sentidos. No se entabla conversación con el mal. Nunca. Del mal se huye. No se empieza a problematizar, filosofar, enfrentar, debatir en ese sentido, porque no sabemos hasta dónde esto nos puede conducir. Y la mujer entonces le responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero de este fruto Dios nos dijo que no comamos. Noten que ahí empieza a extraviarse, ¿no? En los sentidos, tanto el oído como el habla, porque ahora había escuchado la voz del tentador y ahora estaba hablando con el tentador. Ya a partir de ahí está ella comprometiendo las avenidas del alma, específicamente el oído y el habla. Pero luego vemos que la mujer vio, y ahí vemos otro sentido que ya está siendo pervertido o extraviado, la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Y si era bueno para comer, esto está implicado también otro tipo de sentido, que es el sentido del gusto. Y dice que era agradable a los ojos. Se enfatiza el acto de ver, de agradable a los ojos, es decir, de un sentido extraviado que era la vista. Y dice que era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, pero es que ella tenía sabiduría. En la perfección de Adán y Eva, ellos conocían lo que era el bien y lo que pudiese llegar a ser el mal, pero después de la caída comprendieron qué era el mal y lo que pudiese haber sido el bien. Entonces dice las Sagradas Escrituras, y ahí hay otro sentido que se pervierte, que es el sentido que voy a compartir con ustedes en el día de hoy, y es el sentido del tacto. Noten cómo ella toma
el fruto, lo toma en su mano, ve su color, pero lo toca, siente su textura. Aparentemente el fruto era inofensivo, pero ya el tenerlo en su mano implicaba que estaba pasando la línea en que debía haber o que estaba establecida y había llegado al lugar donde no debía llegar, había conversado con el tentador que no debía haber conversado, además quedó asombrada por la belleza del árbol, consideró que el árbol era bueno para comer, ya pensó que era bueno para poder comerlo, además que le agradaba la vista y toma el fruto. Y si ahí aparece por primera vez el sentido del tacto, que es el sentido que yo voy a estar enfatizando específicamente en esta conferencia, es la primera vez en la historia del mundo, en la historia de la raza humana, de la humanidad, en que el sentido del tacto se pervierte. Cuando Eva toma un fruto y no solamente lo come, sino que luego lo entrega a su esposo, el cual también come como ella. Si nos damos cuenta en el análisis de la Biblia, en Génesis 3, vemos que en el proceso de la caída, de la rebelión de la raza humana, están implicados los sentidos, las avenidas del alma, tanto el oído, porque se escuchó el tentador, tanto el habla, porque se estableció una conversación con el tentador, la vista, porque se quedó Eva asombrada por la belleza, lo atractivo del fruto del árbol, el gusto, porque era bueno para comer y lo comió, y también podemos observar cómo también toma el fruto, y no solamente lo toma, sino que lo comparte con su esposa. Y vemos también el otro sentido, que es el sentido del tacto. Por lo tanto, en el jardín del Edén, la forma en que Satanás estuvo en contacto con la raza humana, una creación especial hecha por Dios a su imagen y semejanza, fue a través de las avenidas del alma, fue a través de los órganos de los sentidos. Todos los órganos de los sentidos en Génesis 3 se extravían, que es lo que decía el apóstol San Pablo. Ahora, notemos que existen consecuencias. Es decir, el haber sido tentado y el haber cedido a la tentación tuvo consecuencias. Y una de esas consecuencias tiene que ver con el sentido del tacto, porque dice que ella no solamente toma el fruto y lo come, sino que en ese momento lo comparte con su esposo. Desde ese primer momento, las manos, el tacto, queda tan pervertido que una de las consecuencias de la entrada del pecado es que nuestras manos se volvieron manos tentadoras. Cuando existen toques irrespetuosos, cuando se toma a una persona con violencia a través de sujetándole en las manos, cuando una persona abusa de su cuerpo, cuando utilizando por supuesto sus manos, por ejemplo, jóvenes, cuando observan materiales de pornografía y hay masturbación, cuando una persona eh, específicamente, ¿no? Con respecto a las manos, se lacera su cuerpo y no respeta que el cuerpo es una propiedad legal de Dios. O cuando se levanta la mano para hurtar, que va en contra de la ley de Dios. Cuando se emplean nuestras manos para poder tocar los bienes del prójimo, es decir, para robar. Se codicia, pero se roba, o se codicia, pero se toma a la mujer del prójimo. Eso está reflejado en la ley de Dios. Vemos que nuestras es una evidencia, ¿no? De la caída desde la historia que está relatada en Génesis capítulo 3. Por lo tanto, esta es la primera vez en que nuestras manos, el tacto queda pervertido. Oiga, hay personas que quieren abrazos, que quieren besos, que quieren contacto físico, hay tacto, pero no es con su cónyuge, es fuera del matrimonio, son cosas, son prácticas que van en contra de los principios bíblicos. Todas ese tipo de prácticas en las que se utilizan las manos y el tacto, en realidad, si van en contra, en este caso específicamente, van en contra de los principios bíblicos, es pecado. Por lo tanto, la sugerencia es, si queremos tener tacto santificado, tenemos que llenar nuestra mente
de las Sagradas Escrituras y amar por encima de todo a Dios y sus principios bíblicos. Pero reitero, esta es la primera vez en la Biblia en que el tacto como sentido especial se pervierte. ¿Y cómo se pervierte? Cuando utilizamos nuestra mano, nuestro tacto, para atentar a otros. Específicamente también otra consecuencia de otro sentido que cae y que se extravía y que se pervierte es la vista, porque los ojos luego le fueron abiertos. ¿Pero para qué le fueron abiertos luego los ojos a Eva y Adán? Solamente para ver que estaban desnudos, que la luz que los había cubierto ahora había desaparecido. Y en ese momento empiezan a sentir vergüenza por su desnudez, corrieron y se hicieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrir su desnudez. Aquí vemos que en un primer momento el tacto está comprometido, pero luego vemos que también la vista se pervierte. Otra consecuencia es el temor a la voz de Dios. Ahí está relacionado otro sentido, porque cuando ellos oyen la voz de Dios que se está paseando en el huerto, tienen miedo. Dios, además de ser su creador, era su maestro. Estaba en contacto íntimo con ellos diariamente. Existían también ángeles que se comunicaban con ellos en cada momento, pero algo había cambiado. Ahora había un sentimiento y ahora había una conducta. Y la conducta es: me escondo porque tengo miedo. Pero ¿por qué ahora tenían una conducta de esconderse? Porque tenían miedo, un sentimiento. ¿Por qué tenían miedo? Porque había un pensamiento. Así que hay una relación entre pensamientos, sentimientos y conducta. Ellos habían cambiado la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Habían cambiado en sus sistemas de verdades a nivel mental, habían cambiado una verdad por una mentira en el área cognitiva. Ahora eso se expresaba en sus emociones y en su conducta. Pero noten que ahora están escuchando la voz de Dios y la voz de Dios le parece o es un estímulo que le infunde temor. Por primera vez, eso nunca había pasado. Era grato escuchar la voz de Dios, pero ahora estaba ya el sentido del oído estaba pervertido, porque ahora les daba miedo lo que antes no les daba miedo, y era la voz de Dios. Y por eso hay muchas personas que actualmente lo que hacen es tratar de vivir una vida alejada de Dios, porque la voz de Dios que habla a sus conciencias, o la voz de Dios a través de otra persona que predica, exhorta, reprende o educa, le es un motivo para rechazarla o tenerle miedo. Por eso hay mucha gente que rechaza la palabra de Dios, porque es como el eco desde el jardín del Edén hasta nuestros días de rechazar la verdad. También otra consecuencia es que también se pervierte el sentido, en este caso del gusto o el habla. Noten que en la conversación que tiene Dios con Adán y con Eva, Dios, Jehová, le llama al hombre y le dice: ¿dónde tú estás? Y él le responde: bueno, yo escuché tu voz en el huerto y tuve miedo. Tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Noten que no está diciendo tengo miedo porque yo en realidad desobedecí. Él está haciendo, está conversando con Dios, pero está evadiendo en realidad su culpa. Él debía haber dicho: yo tengo miedo porque en realidad yo pequé, yo hice lo que tú me dijiste que no hiciera. Sin embargo, esa no fue la forma en que Adán abordó a Dios cuando Dios le hace la pregunta: ¿dónde tú estás? Él no dijo, él no confiesa su pecado. Él le dice: mira, yo tengo miedo porque yo estoy desnudo. Pero es que la desnudez no es más que una consecuencia de su pecado. El verdadero pecado es que había desobedecido una ley de Dios. Pero eso no lo está citando, no lo está diciendo, no lo presenta dentro de su conversación. Y noten que Dios en ese momento le dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Noten que en la conversación de Dios, la desnudez era una consecuencia del pecado. Por eso Dios relaciona la desnudez, ¿quién te enseñó que estaba desnudo?, con la otra pregunta: ¿has comido el árbol que te dije que no comieras? Porque una de las consecuencias del comer no solamente es que iban a morir, sino que también iban a quedar desnudos.
Así que existe una interrelación entre los dos. Sin embargo, notemos cómo es el comportamiento de Adán, que dice, bueno, no le responde a Dios las preguntas. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Nadie le enseñó. Nadie tuvo que enseñar lo que estaba desnudo. Él lo experimentó. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Él no dijo en ningún momento, sí, yo he comido. Él sencillamente culpó a Eva diciendo, la mujer que tú me diste fue la que me diste como compañera, como para toda mi vida. Esa fue la que me dio de comer del fruto y yo lo que hice fue comer. En todo momento, el sentido del habla, del gusto, pero específicamente del habla, ya está pervertido, porque ahora el hombre en esa conversación con Dios no está admitiendo que ha pecado, sino que está evadiendo su culpa y está culpando a otros. Y ahí nace este elemento de la autojustificación. Yo soy así, yo me comporto así, he caído en pecado, mi conducta es esta, porque otros son los culpables, no soy yo el culpable. Entonces vemos que a lo largo de la historia bíblica, Satanás, primeramente, tienta a la raza humana a través de los sentidos y luego hay consecuencias. Cada uno de los sentidos van cayendo uno tras uno. No aguantaron la tentación de Satanás y todo comenzó por el sentido del tacto. Ahora, al final se toma una decisión y la decisión que se toma también está relacionada con el sentido del tacto. ¿Cuál fue la decisión? La decisión es que el ser humano, la raza humana, no comiera más del árbol de la vida. Es decir, el árbol de la vida ahora iba a estar inaccesible para la raza humana. Por lo tanto, Dios llegó a la conclusión, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. Conoce el bien y conoce el mal. Ahora pues que no alargue su mano, el tacto, y tome el tacto, y tome también del árbol de la vida y come y viva para siempre. Entonces Jehová saca al ser humano, a la raza humana, es decir, a Adán y a Eva, del jardín del Edén y lo echó fuera. A partir de ese momento, nunca más, ningún miembro de la raza humana tuvo acceso al árbol de la vida, nunca más. Y es por eso que la vida del ser humano empezó a menguar. Poco a poco empezó a menguar. Porque noten que si Adán y Eva seguían comiendo del árbol de la vida, y dice el texto bíblico que iban a vivir para siempre. El árbol le confería un poder sobrenatural para perpetuar su existencia. La única forma de frenar su existencia pecadora era que estuviesen en una condición de no acceso al árbol de la vida. A lo largo de todo lo que les he presentado, como a modo de introducción, hemos podido analizar dos puntos importantes. El primero es que en la Biblia aparece una solemne advertencia de cuidar nuestros órganos de los sentidos, entre ellos el tacto. Y lo segundo es que nuestros sentidos todos pueden ser extraviados. De hecho, en la Biblia aparece que el ataque o la forma en que Satanás accedió a la raza humana fue a través de un ataque directo a cada uno de los órganos de los sentidos. Si nosotros, como hijos de Adán, después de mucho tiempo de pecado, miles de años de pecado, eh, nos hemos degradado mucho más, la única forma de llegar al ideal que Dios quiere que se refleje en sus hijos es colocando cada uno de nuestros órganos de los sentidos a los pies de Dios para que Él santifique todo nuestro ser, toda nuestra alma, todo nuestro cuerpo y el cuerpo santificado y nuestros sentidos puedan servirnos para huir de la tentación y para esperar, velar y orar, esperando al Señor hasta que Él llegue a nosotros por segunda vez, es decir, en su segunda venida. Es interesante también analizar el sentido del tacto a través de los fundamentos anatómicos, porque podemos también entender que aunque fue utilizado inicialmente eh, para degradar a la raza humana, cuando analizamos el sentido del tacto, el tacto es uno de los sentidos especiales maravillosamente formados por Dios.
donde podemos ver el diseño inteligente de Dios. La piel y todos sus componentes, en anatomía se le llama sistema tegumentario. Esa es la piel. Y en la piel existen diferentes capas. Una de ellas es la epidermis y la otra es la dermis. La epidermis es la capa más externa de la piel y la dermis es la capa más profunda de la piel. La primera, la epidermis, en realidad es una capa que es delgada y es avascular, es decir, no tiene vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos no llegan a la capa de la epidermis de la piel. Sin embargo, la dermis sí es una capa vascularizada, es decir, tiene sangre. Y esa capa, como tiene sangre, cuando nos hacemos una herida y entonces brota sangre, eso significa que se han roto vasos sanguíneos que se encuentran en la dermis, no en la epidermis. Ahora, la piel tiene múltiples funciones. Nos ayuda a regular la temperatura corporal, es decir, la piel es un órgano termorregulador. Además, la piel también almacena sangre, es lógico. Por eso también en la hidroterapia se utiliza este tipo de técnica para provocarnos vasodilatación y vasoconstricción de nuestros vasos sanguíneos, provocar un flujo de sangre. ¿Por qué razón? Porque nuestra piel, que es el órgano más extenso de nuestro cuerpo, incluyendo también, por supuesto, otros tejidos epiteliales, como las mucosas, pero la piel es un órgano muy, pero muy grande en nuestro cuerpo, está en contacto directo con nuestros vasos sanguíneos. Por lo tanto, el agua, por ejemplo, el agua fría produce vasoconstricción y el agua caliente produce vasodilatación. ¿Y esto es a través de qué? ¿Cómo se puede lograr este tipo de terapia, ¿no? Como la hidroterapia, pues a través de la piel. De ahí la importancia que tiene este órgano para la salud y, por supuesto, cuando ponemos en práctica estos principios que Dios ha establecido. Otra de las funciones que tiene nuestra piel es que nos protege del cuerpo del medio externo. Aunque muchos no lo citan así, pero cuando uno analiza la piel desde el punto de vista de la inmunología como ciencia, en inmunología que es el área de las ciencias de la salud que se especializa en todos aquellos mecanismos biológicos y moleculares que tiene nuestro cuerpo para protegernos de agentes lesivos o injuriantes. La piel entra dentro del sistema inmunológico. ¿En qué sentido? El sistema inmunológico, hay mecanismos de inmunidad innata y mecanismos de inmunidad adquirida. Y dentro de los mecanismos de inmunidad innata está la piel, las mucosas, algunas sustancias químicas y células especializadas como neutrófilos, basófilos, eosinófilos, macrófagos y linfocitos NK, entre otros. La piel como órgano eh, permite crear una barrera que nos aísla del medio externo. Por lo tanto, como es una barrera física, las barreras físicas, que en inmunología se llama SAL, tejido linfoide asociado a la piel, pues es uno de los componentes de los mecanismos de inmunidad innata. De ahí que el conservar en un buen estado este órgano es importante para nuestra salud de nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico es mucho más que las células que están en la sangre. Otra función que tiene el sistema tegumentario, nuestra piel, hablando acerca del sentido del tacto, es que detecta sensaciones en la piel. ¿Por qué razón? Porque la piel está repleta de receptores, diferentes tipos de receptores que vamos a analizar ahora a continuación. También la piel es un órgano que permite la excreción de sustancias de desecho. Por lo tanto, también por eso debemos tener un buen cuidado de la piel, una buena salud de la piel, porque mediante ella podemos eliminar sustancias de desecho que han sido separadas previamente y luego eliminadas. Y por supuesto que la piel también absorbe sustancias, de ahí que muchas cremas eh, pueden, en este caso cutáneas, lógico, al ser expuestas en nuestra piel,
esas sustancias químicas pueden introducirse a nuestro cuerpo. Por lo tanto, si sustancias que son beneficiosas se comportan de esa forma, pueden ser absorbidas a través de la piel, también cremas o sustancias que tienen, es decir, productos de cosméticas o productos, bueno, no de cosmética natural, sino artificial, pueden también hacer un daño en nuestra piel, porque el tipo de sustancias con las que están elaborados. Otro elemento importante es que la piel no es exactamente la que forma la vitamina D, sino que sintetiza la vitamina D, pero no la activa, pero sí forma parte de ese mecanismo. Para formar la vitamina D3 activa, conocida como calcitriol, es un mecanismo que está conformado por tres órganos específicos. Comienza en la piel, luego prosigue en el hígado y luego termina en los riñones. Es en los riñones en que el calcidiol se convierte en calcitriol gracias a un tipo de enzima que se llama 1-alfa-hidroxilasa, que es inducida por una hormona que se llama paratormona. El proceso de formación de la vitamina D en realidad termina en los riñones y es la vitamina D3 activa por vía de esa formada en los riñones la que interviene en el metabolismo del calcio. Pero el proceso comienza en la piel, no termina en la piel, sino comienza en la piel. Por lo tanto, es un proceso que sí es necesario que la persona, el individuo, tenga una piel sana, un hígado sano y también riñones sanos. Es decir, la salud con un enfoque integral. Ahora, dentro del sistema tegumentario, hablando acerca de la piel, encontramos que hay diferentes tipos de capas. Y miren qué diseño más bello, ¿no? Porque la piel tiene una capa interna y profunda, y en esta capa, que se llama estrato basal o germinativo, es como la fuente que donde brota nuestra piel, donde se forma literalmente nuestra piel. Por lo tanto, todas las capas de la piel se forman de abajo hacia arriba, pero las células que podemos encontrar en la piel, una de ellas son, por ejemplo, los melanocitos, que son los que producen la melanina. Y nuestro color de la piel está en dependencia de la concentración de melanina, que es un tipo de proteína. También dentro de nuestra piel está un tipo de célula que se llama célula de Merkel. Otro tipo de célula que podemos encontrar son estas, que son los queratinocitos, las células más abundantes de nuestra piel. Y podemos observar que en un estrato superior al germinativo, que es este, el estrato basal o germinativo, la capa superior, que es esta, que es el estrato espinoso, cuenta con otro tipo de célula que se llama célula de Langerhans, y este tipo de célula en inmunología se llama CPA o célula presentadora de antígenos. Por tanto, es una evidencia del sistema inmunológico en nuestra piel. Ahora podemos observar que nuestra piel está por capas. Y noten que en la medida en que van pasando las capas del estrato basal o germinativo, que es el más profundo, al estrato espinoso, que es el que está por encima del basal, luego el estrato granuloso, el estrato lúcido, el estrato córneo, podemos observar que en la piel las células van cambiando de forma, se van aplanando, se van haciendo más oscuras porque van aumentando la concentración de melanina y al final las células del estrato córneo está formada por queratinocitos que están muertos. Estos queratinocitos que están muertos participan en un proceso también de la inmunología que se llama descamación. Cuando existe partículas, virus u otro tipo de microorganismo que puede ser lesivo y se adhiere a la superficie externa de nuestra piel, como el estrato córneo, que es el estrato más externo de nuestra piel, está formado por queratinocitos que están muertos y que ellos se desprenden de nuestro cuerpo. Por eso ese proceso de descamación de la piel es otro mecanismo que tiene nuestro cuerpo para poder eliminar aquellas sustancias de desecho o partículas de desecho o microorganismos que son patógenos.
A lo largo del análisis que vemos de la piel, que está formada por diferentes capas o estratos, el proceso de queratinización o proceso de adquisición de queratina es un proceso que va haciendo que las células al final terminen por morir. Sin embargo, existe un proceso continuo de formación de la piel. Esto es un diseño bien inteligente, hecho por Dios, donde nuestra piel se va renovando continuamente. Son células que tienen un crecimiento bien acelerado, es decir, son células que son bien lábiles, crecen y se dividen muy fácilmente y gracias a eso podemos tener una buena piel. Ahora, dentro de las células que se encuentran en nuestra piel están los queratinocitos. Esos queratinocitos son los que forman la queratina. Están los melanocitos, que son los que producen la melanina y le confieren el color a nuestra piel. Están las células de Langerhans, que ellas son células del sistema inmunológico, porque son células presentadoras de antígenos. Y también tenemos las células de Merkel, que son células que en realidad están relacionadas con la captación de estímulos. Ahora, es importante también entender que en la piel existen diferentes tipos de receptores. Uno de esos receptores son los exteroceptores. Estos exteroceptores están ubicados, son receptores, pero que están ubicados en la superficie corporal de nuestro cuerpo. Es decir, los receptores que están externamente en nuestra piel o formando parte de la piel son receptores externos o exteroceptores. Ahora, la piel es un órgano que capta estímulo, por lo tanto es un órgano receptor, receptor de diferentes tipos de estímulos. Entre esos estímulos encontramos los siguientes. Primera, mecanorreceptores. Esos mecanorreceptores son los que van a detectar aquellos estímulos que son mecánicos. Por ejemplo, el rozamiento de un objeto sobre nuestra piel o la fricción de un objeto. Suministran sensaciones del tacto, que es nuestro sentido, presión, vibración, propiocepción y audición y equilibrio. Y también controlan la distensión de vasos sanguíneos y órganos internos. Esos mecanorreceptores pueden estar internamente en el cuerpo o pueden estar externamente. Nuestra piel, el tacto, tiene mecanorreceptores. Están los termorreceptores, que son aquellos que detectan la temperatura, y nuestra piel también puede, posee este tipo de receptores de los cambios de temperatura porque logra determinar cuando hay frío o cuando hay calor. También están los nociceptores. Los nociceptores es un tipo especial de receptores en el cuerpo que son los que nos permiten captar el dolor. Y luego, más adelante, les voy a explicar lo maravilloso que Dios ha diseñado de zonas donde se emite dolores y están relacionadas con cada una de nuestras vísceras. Están también los fotorreceptores, que bueno, en este caso ya son propios del ojo, no no de lo, del órgano de los sentidos, específicamente del tacto, sino de otro. Están los quimiorreceptores, que son aquellos que están relacionados con el olfato, con el gusto, que no tienen que ver con el órgano de los sentidos del tacto. Y están los osmoreceptores, que detectan la presión osmótica de los líquidos orgánicos. Estos receptores, los más importantes de la piel, son los mecanorreceptores, los termorreceptores y los nociceptores. Mecanorreceptores, todo lo que tiene que ver con rozamiento, fricción o tacto, presión, vibración. Esos son mecanorreceptores. No es lo mismo, por ejemplo, un toque casual a un toque intencionado. No es lo mismo tomar a una persona de la mano amablemente que presionarle la mano con violencia. Entonces, la forma en que nosotros percibimos el mundo y hacemos su interpretación tiene que ver también mucho con este tipo de receptores, ¿no? Con el receptor del tacto. Otro es la temperatura, cómo logramos poder determinar el aumento y la disminución de la temperatura, y están los receptores del dolor. Avancemos entonces con aquellos que son del tacto. En la piel existen diferentes tipos de formas
en que podemos determinar o captar lo que está relacionado con el tacto. Y para eso existe un corpúsculo, una estructura que se llama corpúsculo de Meissner. El corpúsculo de Meissner es un corpúsculo del tacto. Y este tipo de estructura anatómica que se encuentra en la piel, noten que se encuentra en la dermis. No se encuentra en la epidermis, sino que se encuentra en la dermis. Y ese corpúsculo de Meissner son un receptor táctil de adaptación rápida, pero que se encuentra ¿dónde? Se encuentra en la piel lampiña. Es decir, que se va a encontrar en cualquier parte de nuestro cuerpo donde no hayan pelos o vellos. Es decir, las palmas de las manos, las plantas de los pies. Ahí tenemos este tipo de corpúsculo de Meissner, que es una estructura anatómica que Dios creó y colocó en nuestro cuerpo para que pudiésemos detectar ese tacto, pero ubicado en zonas donde no hay presencia de vellos corporales. Abundan, por supuesto, también, si decimos en las palmas de las manos, es lógico que también están en nuestros dedos, en la pulpa de los dedos, y también se encuentra, por ejemplo, en los párpados, en la punta de la lengua, es lógico que no hay pelo, en los labios, también, por ejemplo, en los pezones, en las plantas de los pies, el clítoris y el extremo del pene. Es decir, hay zonas donde existe piel, pero no tiene pelos, no tienen vellos corporales. Ahí Dios colocó un tipo de estructura para detectar el tacto, el toque. Y este tipo de estructura se llama corpúsculo de Meissner. Y ese corpúsculo de Meissner, noten la forma que tiene. Es una forma ovoide y está relacionada con el tacto. También existen plexos que se llaman plexos de los folículos pilosos, que son receptores táctiles, pero de adaptación rápida, pero se encuentran en la piel con vello. Y noten que ese plexo del folículo piloso es este. Es una serie de nervios que van rodeando toda la vaina en la que se forman los pelos corporales. Noten que es muy diferente la estructura del plexo del folículo, que está asociado con el pelo, con el corpúsculo de Meissner. El corpúsculo de Meissner y este plexo del folículo piloso, ambos pueden detectar el tacto, pero uno es para la piel lampiña y otro es para la piel que no es lampiña, es decir, que tiene pelo. Noten cómo Dios en la creación del ser humano, aunque fuimos creados del polvo y aparentemente es un poco tosco, pues no, porque cuando analizamos nuestro diseño del cuerpo, vemos que existe una gran sabiduría porque se colocó hasta estructuras que detectan el tacto tanto en un sitio específico donde no hay presencia de pelo o vellos corporales y en otro donde sí existen vellos corporales. Es decir, que Dios se tomó el tiempo para pensar primeramente en estas estructuras y luego crearlas. Es decir, estas estructuras anatómicas que captan el estímulo del tacto, ¿no? Porque son órganos receptores, son receptores en realidad en la piel, primero estuvieron en el pensamiento de Dios y luego Dios los materializó. Pero aquí cuando lo analizamos, la complejidad del cuerpo humano, vemos que en realidad nuestro cuerpo es un diseño perfecto. También podemos encontrar otro tipo de receptores del tacto que se llaman los discos de Merkel. Estos tipos de discos, que se llama disco de Merkel, es táctil y también es un mecanorreceptor de la piel y son ya de adaptación lenta. No es como el corpúsculo de Meissner, que es de rápida, de adaptación rápida, sino que es un mecanorreceptor cutáneo, pero de adaptación lenta. Y son muy, pero muy abundantes en las pulpas de los dedos, en las manos, en los labios y en los genitales externos. Ahora están los corpúsculos de Ruffini. Estos corpúsculos de Ruffini también son otra estructura anatómica dentro de la piel que es un mecanorreceptor y también es del tacto.
Este también es de adaptación de tipo lenta, pero que se ubica ¿en qué parte? Se ubica en la profundidad de la dermis, mientras el disco de Merkel está un poco más en la superficie, el corpúsculo de Ruffini está en la profundidad. Entonces se localiza en la dermis profunda. También se ubica ese corpúsculo de Ruffini, tal como lo están observando aquí en la imagen, en sitios donde están, por ejemplo, los ligamentos, donde se encuentran los tendones, en manos y en las plantas de los pies. Y son muy sensibles al estiramiento que se produce cuando se mueven los dedos o los miembros. Es decir, cuando nosotros hacemos este tipo de movimiento y nos tronamos los dedos y hacemos un estiramiento, ese proceso de estiramiento, eso uno lo logra detectar porque existe una presión que se está ejerciendo al estirar tu cuerpo, porque nosotros tenemos en la profundidad de la dermis, en nuestra piel, algo que se llama corpúsculo de Ruffini. Por lo tanto, Dios hizo cada detalle de una forma tan minuciosa, tanto para adaptación rápida como para adaptación lenta, como para sitios donde no hay vellos corporales, como para sitios donde sí hay vellos corporales. Y entre esas estructuras, reitero, está los corpúsculos de Meissner, está este plexo de folículo piloso que lo que hace es envolver a toda esta vaina del pelo. También tenemos al disco de Merkel y tenemos también en la profundidad al corpúsculo de Ruffini. Sin embargo, sin embargo, existe otros tipos de receptores que no son mecanorreceptores del tacto, sino que son mecanorreceptores de la presión. Y específicamente cuando nosotros ejercemos presión en nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando hacemos un masaje o cuando solo agarramos, por ejemplo, a una persona del brazo, o cuando a una persona la abrazamos profundamente, pues ahí estamos ejerciendo presión. Y los receptores que permiten también captar la presión es el corpúsculo de Meissner, que también es un mecanorreceptor del tacto, los discos de Merkel, esos discos de Merkel que también eran para el tacto, también son para la presión. Sin embargo, están estos corpúsculos aquí abajo en forma de disco que se llama corpúsculo de Pacini. Y este corpúsculo de Pacini es para adaptación rápida. Entonces, vemos que alrededor de nuestra piel existen diferentes tipos de receptores. Estos, eh, como los que, por ejemplo, que los voy a citar ahora, son termorreceptores. Estos termorreceptores son receptores ahora de la temperatura, es decir, en nuestra piel tenemos receptores del tacto, tenemos receptores de la presión y también ahora tenemos receptores de la temperatura. Así que cuando aumenta la temperatura externamente, nuestra piel puede detectarla. Específicamente, existe algo que se llama corpúsculo de Ruffini. Ese corpúsculo de Ruffini es una estructura que nos va a permitir detectar, ¿no?, el calor o la alta temperatura. Son menos abundantes en la dermis y se activan cuando la temperatura está entre 32 a 48 grados, es decir, ha aumentado, ¿no? Sin embargo, el corpúsculo de Krauss, que es más profundo, ese corpúsculo de Krauss es para el frío o la baja temperatura. Es decir, que tenemos una estructura en nuestra piel para detectar, que es el corpúsculo de Ruffini, el calor, y tenemos otra, que es la de Krauss, que es para detectar el frío. Normalmente, donde se detecta el frío, el corpúsculo de Krauss, están ubicados específicamente en el estrato basal de la epidermis, ¿no? Y también están unidos a fibras amielínicas y se activan cuando la temperatura baja normalmente, pero tienen un rango entre 10 a 40 grados. Pero normalmente, como está relacionado con el frío, a medida que va bajando la temperatura, 15, o 17, 15, 12, 10, -2, ya empezamos a sentir el frío porque Dios ha colocado en nuestra piel sensores de temperatura. Ahora, otros tipos de receptores en nuestra piel son los receptores del dolor y esos se llaman nociceptores. Estos nociceptores que son del dolor están asociados cada uno, por ejemplo, con
vísceras. Por ejemplo, esta zona está relacionada con el dolor, un receptor del dolor, pero del corazón. Esta zona acá del hígado y la vesícula biliar. Esta zona acá es del corazón. Como esta es vista anatómica, bien, en una vista anterior, aquí estaríamos hablando, bien, de la parte izquierda del corazón, o la parte izquierda del cuerpo humano, disculpe. Noten que también hay una zona grande para la vesícula y hay una zona muy grande, la pueden observar aquí, bien grande, que toma los laterales de los muslos, en la parte superior, entre piernas, en la parte final del abdomen y cavidad pélvica, es decir, está en la cavidad abdominopélvica, pero en la parte más inferior. Y noten cómo también en la espalda baja se encuentra esa serie de receptores que están relacionados con captar el estímulo de dolores y están asociados diferentes tipos de vísceras. Noten que entonces tenemos receptores para mecanorreceptores para el tacto, mecanorreceptores para la presión, tenemos termorreceptores para la temperatura y tenemos nociceptores para el dolor. Ahora, nuestra piel es un órgano sensorial porque capta estímulos. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos o exponemos nuestra piel a un objeto punzante, rápidamente también nuestra piel contiene diferentes tipos de nervios que van conectándose unos con otros y forman una vía que se llama vía sensitiva, que va desde este sitio de la piel del dedo, específicamente aquí en la imagen, lógico, que es el órgano receptor. Toda esta vía se llama vía sensitiva, que lo que hace es conducir toda esa información hasta el centro nervioso, que es el sistema nervioso central, que es el modulador. La información que llega al modulador se procesa y se elabora una respuesta. La respuesta viaja por otra vía que se llama vía motora o vía eferente, tal como lo pueden observar, es como una carretera de doble vía, y en este caso se conecta con el músculo para que entonces uno retire la mano. Esa forma de, por ejemplo, cuando vamos caminando, hay un objeto punzante y retiramos el pie. O cuando, por ejemplo, hay mucho frío, calentamos agua, luego le añadimos un poco de agua fría para entibiarla y que pueda ser tolerable, para poder bañarnos con ella, metemos la mano, pero nos damos cuenta que todavía está un poco caliente y retiramos rápidamente la mano. Estos tipos de respuestas tan rápidas, en donde está implicado el sistema nervioso, también ahí ha estado la piel, porque es el órgano que ha captado la temperatura, o también ha captado la presión, o ha captado específicamente por el tacto, que es un mecanorreceptor, la textura también de los objetos. Entonces noten cuán importante es la piel y cuán sabiamente Dios la diseñó para poder distinguir, por ejemplo, el agua caliente del agua fría y el efecto que tiene el agua en la salud, porque el agua es un remedio natural. También como nuestra piel puede detectar el dolor, y aunque el dolor está también, por supuesto, relacionado con el pecado, ¿no? Eh, y también, por ejemplo, las espinas y los cardos, pero noten cómo en este sentido son receptores eh, que aunque se vinculan en un mundo caído, fueron también creados por Dios, no necesariamente por una condición caída, sino también al interactuar con un objeto, uno siente, uno puede percibir este tipo de estímulos. Es decir, que tanto en una condición caída, el dolor interno, la sensación esa de dolor por pérdida o el dolor de la piel, de los músculos, de los tendones, y también en un mundo en que Dios hizo perfecto, pues estos receptores podían captar diferentes tipos de estímulos. Uno de ellos, por ejemplo, el dolor. Ahora, también la presión. Cómo nosotros al tomar un objeto podemos tomar una pluma para poder responder, por ejemplo, el folleto de escuela sabática, cuando podemos tener con nuestro tacto y hojear las páginas de la Biblia y con nuestras manos, el tacto, poder sostener la Biblia o un libro. El tacto es uno de los órganos, órgano de los sentidos o avenidas del alma
que debemos aprender a cultivarla y tenemos que aprender a santificarla, porque es algo que nos pone también en armonía o en contacto con Dios. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, nosotros alzamos nuestras manos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros ponemos una mano amiga en el hombro de una persona para también, o darle un abrazo, o esa mano de calor, con calor, y darle palabras de ánimo. Es decir, el tacto es uno de los órganos de los sentidos que bien empleados, o sea, usados para bien, pueden ser muy edificantes en nuestra vida espiritual y también pueden ayudar a otras personas. Ahora, quiero concluir mi presentación en esta ocasión hablando acerca de cuáles son los fundamentos bíblicos. Vamos a hacer solamente una breve descripción de algunos casos donde podemos observar cómo el toque, el tacto, ese contacto físico de nuestra piel como órgano de los sentidos tiene una connotación positiva. Hay muchos casos que tienen una connotación negativa. Por ejemplo, cuando Acán tomó, robó, usó el tacto y robó en el caso en la guerra de Jericó, pues tomó y robó. Bueno, eso es un caso de lo negativo. O cuando, por ejemplo, Usa tocó el arca del pacto y murió. O cuando alguien toma, por ejemplo, algo que no le pertenece, la esposa del prójimo o un objeto de otra persona. Y a lo largo de la Biblia también hay connotaciones negativas o ejemplos de cómo se usa negativamente el tacto. Pero vamos a citar lo que es positivo para que quede en la mente de ustedes lo positivo y lo edificante. Uno de los elementos del sentido del tacto desde el punto de vista bíblico es cuando Dios forma al ser humano. Cuando se habla acerca de la creación del mundo en Génesis 1:1, dice en el principio creó Dios. La palabra creó es bara. Sin embargo, cuando habla acerca del ser humano, nos damos cuenta que hay un elemento distintivo, porque Jehová dio su orden y las cosas vinieron a la existencia. Pero cuando se habla acerca del ser humano, la palabra no es bara. La palabra aquí que se utiliza en Génesis 2:7 es la palabra yiser, que indica que Dios tomó de la tierra, moldeó al el cuerpo del ser humano y luego le sopló en su nariz el aliento de vida y luego entonces el ser humano llegó a ser un ser viviente o alma viviente. Noten que esta palabra Giser para hablar acerca de que Dios formó al ser humano implica que Dios estuvo en contacto y aquí se utiliza la palabra del sentido, es el término del sentido del tacto desde el punto de vista de lo positivo, como Dios en el caso de la creación del ser humano tan especial, eh, tan bien hecha, tan perfecta, Dios se comprometió y tomó sus manos para formar a la raza humana. Por eso la raza humana no es igual que los animales, se parecen en algunos sentidos, pero difiere en ese sentido especial, porque Dios, de toda la creación que hizo, solamente el ser humano implicó su tacto para poder formarlo. Y específicamente la palabra Giser, que se asocia, que está relacionada con la palabra formó, en un sentido denota las acciones de un artista, de un escultor, de un alfarero que está en contacto directo de sus órganos de los sentidos, específicamente el tacto, con lo que está fabricando. Noten que también en Éxodo 31:18 y también en el libro de Deuteronomio 9:10 se nos habla acerca de que Dios también con su mano, lo que hizo fue escribir una porción solamente de las Sagradas Escrituras, que fue la ley. Es decir, la ley fue la única parte de todas las escrituras que Dios, usando su tacto, su dedo, la escribió. Entonces noten cuán especial es la ley de Dios, que aunque fue verbalizada primeramente, fue dicha y todo el mundo lo escuchó, porque Dios primero habló, pero luego Dios la plasmó en unas tablas de piedra
para que quedara como estatuto perpetuo para todas las generaciones, porque la ley de Jehová es eterna, pero por eso la escribió con su propio dedo en tabla. Y ahí podemos otro ejemplo bíblico de lo positivo de lo que es el tacto y vinculado con la ley de Dios. Es decir, el tacto fue utilizado para establecer la ley. También podemos analizar en las Sagradas Escrituras otro tipo de ejemplo, y es cuando luego del Monte Carmelo, Elías ya escuchó que querían su cabeza y entonces sale huyendo. Y mientras sale huyendo y camina y camina y camina, llega a un enebro y allí se tira porque dijo, bueno, ya mejor me muero, me siento mal, me siento angustiado. Y noten el estado anímico de Elías como profeta, que él se sentía angustiado, él se sentía como que estaba en peligro, o se sentía tal vez estresado y dijo, yo no soy mejor que mis padres, ojalá pudiera morir. No tenga hasta qué punto el profeta de Dios entró a un estado de ansiedad o depresión, ¿no? Y entonces cuando se echa en el enebro, debajo del enebro y se queda dormido, noten este detalle tan importante de las Sagradas Escrituras, donde dice que un ángel lo toca. Entonces, además que lo toca, le dice, le enseña que en la cabecera donde él estaba durmiendo había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Si hubo alguien que utilizando el tacto, sus manos, tomó agua, la colocó en una vasija y preparó un pan especial para que Elías comiera. ¿Cuán es importante el tacto? No al hablar, sino el tacto en lo físico, el toque especial de nosotros como seres humanos para alguien que no tiene una buena salud mental, para alguien que está pasando por un momento de depresión, para una persona que está pasando por una necesidad y lo comparte. Cuán importante es un toque, es un abrazo, es expresar el afecto a través del contacto físico para calmar a la persona. Entonces, es tan sano el hablar palabras positivas como un toque en el momento correcto, de una forma correcta. Y nótense que en el caso de Elías, el ángel toca dos veces a Elías. En la primera le enseñó que la comida estaba preparada, luego entonces él volvió a dormirse, luego volviendo el ángel de Jehová por segunda vez, lo vuelve a tocar por segunda vez y le dice, ahora le dice, levántate y come porque te falta un largo camino por recorrer y necesitas estar fortalecido. Porque esa comida que te vas a comer es porque la necesitas porque vas a tener una gran peregrinar hasta 40 días y 40 noches hasta que llegues al monte Oreb, que es el monte de Dios. Así que necesito que coma. Pero nótense los dos, que hay dos veces en que el ángel toca. Él no le habló, no le gritó, sino que lo tocó dulcemente, porque en realidad es lo que necesitaba Elías, era ese toque de afecto. Entonces noten cuán positivo es el toque en la Biblia, como Dios crea al hombre con su toque, como Dios establece su ley a través con un toque, es decir, de los dedos, a partir de sus dedos, de sus manos, y vemos también el tacto que se tiene cuando el ángel toca a Elías. Hay otro caso también en Isaías 6 5 al 7 donde Isaías reconoce que es un hombre pecador, que vive en un pueblo pecador, que es un hombre inmundo de labios, que habita en un pueblo que también es inmundo de labios o que tiene labios inmundos. Sin embargo, en las Sagradas Escrituras vemos que un ángel, un serafín, viene y cuando viene con algo y es un carbón encendido. Y ese carbón encendido lo había tomado del altar con unas tenazas y dice que tocó con ese carbón su boca. Dice que lo tocó y dice, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Como que el toque, este símbolo del toque, hace que ese toque sea tan importante porque es un toque de limpieza. Bien, entonces luego, lógico, en forma de agradecimiento, Isaías, el profeta Isaías dice, bueno, ¿quién irá por parte de Jehová? Heme aquí, yo puedo ir, envíame a mí. Pero noten el toque en los labios del profeta Isaías y que luego de ese toque, él llega a tener una vida sin culpa, es decir, es quitada su culpa, pero también es limpio su pecado, un toque especial.
También vemos en el caso de Cristo en San Marcos 1:40 al 43, que había muchas personas leprosas, era una enfermedad donde no se podía tener en contacto físico ni toque con la persona que estaba enferma. Sin embargo, en el texto bíblico vemos que Cristo, luego que el hombre le dice al leproso, mm, si quieres puedes limpiarme, porque el leproso estaba rogando, dice que Cristo por misericordia a él, y es un toque de misericordia, es otro tipo de toque, dice que le extiende su mano y lo toca. Es decir, noten cómo el toque de Cristo es un toque especial, porque él no queda contaminado con aquello que él toca, sino que su toque es capaz de purificar. Y eso también es aplicado a la vida de nosotros. El toque especial de Cristo sí puede y tiene la capacidad de tomar nuestras vidas, de cambiarlas, de transformarlas, de purificarla. Aunque estemos contaminados, el toque de Cristo en nuestra vida puede purificarnos. Por eso necesitamos ese toque de Cristo. También vemos que en una ocasión a Cristo le llevan un caso muy complicado en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo del 3 al 8. Vemos que le llevan una mujer que había sido sorprendida directamente en ese momento en adulterio y le hacen una trampa a Jesús. Y noten que Jesús, utilizando también el tacto, se inclina al suelo y escribió con su dedo en tierra. Pero ¿qué, es qué fue lo que escribió? Hay muchos que hacen hipótesis de lo que Cristo pudo haber escrito. Algunos creen que lo que hizo fue Cristo escribir la ley, para que entonces ellos al exponerse y mirar la ley escrita por el dedo de Cristo, pues se dieran cuenta de que ellos en realidad eran pecadores y no tenían que haber tomado esa actitud o que no deberían tomar esa actitud. Sin embargo, eso no es lo que dice el Espíritu de Profecía. En ese momento, eh, Jesús se levanta y le dice, el que de ustedes que esté sin ningún tipo de pecado, que tire la primera piedra. Y luego que les digo eso, volvió de nuevo a inclinarse en el suelo y con su dedo siguió escribiendo en tierra. ¿Qué fue lo que escribió Cristo con su dedo? En el libro El deseo de toda la gente, en la página 420, capítulo 50, dice que cuando los impacientes por su dilación, disculpen, y su aparente indiferencia, los acusadores se acercaron para imponer el asunto a su atención a Cristo acerca de esa mujer que había sido sorprendida en adulterio. Pero Jesús, cuando se inclina y escribe, ¿qué es lo que escribe? Dice que cuando sus ojos siguieron a los de Jesús, cayeron sobre el pavimento a sus pies y su rostro cambió. ¿Por qué? Y dice la cita, allí escrito en el piso, ¿no? Allí estaban trazados delante de ellos los secretos culpables de su propia vida. Es decir, lo que Cristo había escrito eran los pecados de ellos. Ellos estaban haciendo jueces y llevaban a aquella pecadora delante de Cristo. Sin embargo, Cristo estaba escribiendo los pecados de ellos. Por lo tanto, el pueblo que miraba, estaba allí mirando la situación, vio el cambio repentino de expresión en el rostro de ellos y se adelantaron para descubrir lo que ellos estaban mirando con tanto asombro y vergüenza. Es decir, que pudieron todos ver que lo que estaba escrito eran los pecados de ellos. En este caso vemos que es el dedo del juicio de Cristo, el dedo del juicio de Dios, que le estaba indicando a ellos que ellos también eran culpables y se estaban estableciendo como jueces sobre ella. Y vemos cómo en ese sentido Jesús utiliza en esta situación también su dedo, no solamente para reflejar que ellos eran pecadores, estaban tomándose la prerrogativa de ser jueces de otro pecador, sino que también lo hace en ese sentido como un instrumento para poder darle también una oportunidad en el caso a María Magdalena. En conclusión, quiero compartir con ustedes en esta ocasión de mi disertación la siguiente cita. Las corrupciones de esta era degenerada han manchado muchas almas que profesaban servir a Dios. Es decir, vivimos en un mundo tan corrompido que muchas personas que profesaban, decían, aseveraban servir a Dios, han llegado a manchar su vida. Se han pervertido y se han desviado del camino correcto. Pero aún ahora no es demasiado tarde para corregir los males
ni para obtener expiación por la sangre de un Salvador crucificado y resucitado. Y si ustedes se arrepienten y sienten necesidad de perdón, estamos seguros que Jesús nos perdonará. Nosotros lo que necesitamos es velar y orar ahora como nunca antes, no sea que caigamos bajo el poder de la tentación y dejemos el ejemplo de una vida que resultará en un miserable naufragio. La cita sigue diciendo, como pueblo, es decir, como pueblo de Dios que profesa la verdad, dice que no debemos ser descuidados o negligentes ni considerar el pecado con indiferencia. El campamento necesita que se lo purifique. Nuestra vida se necesita que entre en un proceso de purificación. Nuestro campamento, nuestra mente, nuestros órganos de los sentidos, nuestra forma de vivir, todos, todos, y esto es todos los que llevan el nombre de Cristo, todos aquellos que dicen que son cristianos, todos aquellos que asisten a los cultos y dicen que aman a Dios, obedecen a Dios, quieren servirle, amarle por siempre, todos aquellos que llevan el nombre de Cristo necesitan velar, orar y guardar las avenidas del alma, porque Satanás está obrando para corromper y destruir, si les fuese permitido, la menor ventaja, si pudiese, a todo el pueblo de Dios. Así que la orden, eh, eh, la sugerencia, el llamado a todos nosotros es que nosotros lo que debemos hacer es, uno, velar, velar siempre, estar apercibido. Número dos, orar sin cesar. Y número tres, siempre cuidar las avenidas del alma, porque es el vehículo mediante el cual, es la vía mediante la cual Satanás nos va a exponer ante tentaciones. Así que si queremos tener un carácter simétrico, tenemos que cuidar muy bien y guardar nuestras avenidas del alma, porque son la forma en que Satanás las usa, o el vehículo, o el instrumento, o el medio que Satanás va a usar para tentarnos y desviarnos de la senda correcta. Que Dios les bendiga abundantemente, esperando que este órgano de los sentidos, el tacto, tan especial en las Sagradas Escrituras para hacer cosas bonitas como ofrendar, alabar, usar instrumentos, extender la mano a los hambrientos, ese toque especial de Jesús a los leprosos, ese mismo toque que escribió la ley, pues a través de ese ejemplo de lo bueno y lo positivo que en la Biblia aparece respecto al tacto, también podamos usar correctamente este órgano de los sentidos. Que el Señor les bendiga abundantemente, es mi deseo y oración.